Hace poco me llevé una sorpresa cuando un profesor de la universidad más antigua de Boston se apuntó a una de mis formaciones, el Go Camp. Tú imagínate lo que eso representó para mí. Casi no tenía estrés ni presión, ¿no? Pues bien, al finalizar esta formación, este profesor, que es responsable además de la formación para hispanos en Estados Unidos, en América y en Europa en español, me invitó a dar una clase en su proyecto de formación. Tú imagínate que le hubiese dicho que no, porque yo no tengo papers, ni PhDs, ni estudios científicos. O sea, me hubiese puesto una barrera enorme. Esto se le conoce como el síndrome del impostor. Si yo le hubiese hecho caso a este síndrome del fraude, por supuesto que me hubiese perdido una gran oportunidad. Imagínate dar clases en la universidad más antigua de Boston y todo por hacerme caso a mí mismo. Pues sí, se le conoce como el síndrome del impostor, el síndrome del fraude, la experiencia del impostor. Yo la llamo el radio saboteo porque lo tenemos aquí, es como un programa de radio que se activa solo, es como un podcast que empieza a reproducirse en nuestra cabeza sin nosotros darle permiso. Y precisamente el síndrome del impostor te quiero hablar hoy en este capítulo en el que he invitado a dos personas a las que admiro muchísimo. Una de ellas es Tawana Matías, es mi psicóloga, para mí una de las mejores psicólogas de España, y otra de ellas es Dani Goico. Dani es una de las responsables del éxito de Goico Grill. Ella dejó bien en alto ese proyecto para dedicarse por completo a su propia agencia de marketing digital Brand Crops. Pues tanto a Tawana como a Dani le asunté en un Zoom un poco para entender qué es esto del síndrome del impostor, pero sobre todas las cosas para aprender a gestionarlo porque, ya te hago un spoiler alert, no se puede superar, va a estar siempre ahí, solo que con el tiempo aprenderás a identificarlo mucho más rápido porque tiene además tu propia voz, por lo cual es súper confuso cuando se te planta de frente y te dice, mira, tú no puedes hacer esto porque no te lo mereces. Pues bien, precisamente vamos a hablar del síndrome del impostor en este capítulo del día de hoy. Yo quería abrir la dinámica compartiendo un correo que me llegó, un par de correos que me llegaron hace un tiempo atrás y por los cuales empecé a hablar de este tema, ¿no? Ricardo, tengo tantas dudas, no sé qué me pasa, he estado deseando tanto esto. Se refiere a abrir su canal de YouTube en este caso, que ahora tengo miedo. Pienso todas las mañanas cuando me despierto en lo mismo, me molesta. Es que ando trabajando por esto mucho tiempo y necesito ayuda. Quería abrir esta conversación del síndrome del impostor, pues primero está buena definiendo un poco qué es el síndrome del impostor para aquellas personas que estén escuchando y que se topen por primera vez esto. Totalmente, pues es que yo creo que el término, ¿no? Síndrome del impostor se está escuchando muchísimo en las redes sociales, en el día a día, y muchas personas empiezan a pensar que es un trastorno como tal o es una enfermedad, y la realidad es que no es así. Realmente el término como tal es una etiqueta que normalmente ayuda a los profesionales a entendernos, pero no es algo que de repente nos llegue y nos ataque o que nazcamos con ello, sino más bien es un conjunto de pensamientos, de estilos de atribución y sobre todo de comportamientos que hacemos para poder aliviar ese malestar y esas inseguridades que hace que al final pues no nos atrevamos, ¿no? A hacer ciertos retos, como en el caso del correo que tú comentaste, pero realmente el término como tal es que es un problema que efectivamente está dentro de la psicología, el cual la persona atribuye los éxitos como algo externo, mientras que atribuye todos los fracasos como algo interno, lo que hace que la persona acabe pensando que es un impostor o que es un fraude. No terminan cuando yo hablo con las personas en consulta que vienen, ¿no? Pensando que tienen este síndrome o que lo tienen, muchas veces me dicen, yo no pienso que sea un fraude, nunca he utilizado esa palabra como tal, pero todos los pensamientos que están relacionados con eso pues dan como conclusión eso, de que no soy lo que la gente piensa de mí. Y la verdad es que lo piensan así debido a esas creencias, es decir, a las creencias de no soy suficiente, a los pensamientos de lo que yo hago es producto de la suerte o es producto de que se han juntado diferentes factores en el día a día que han hecho que me haya sucedido esto a mí y no entiendo muy bien por qué.
pero realmente lo que está sucediendo es que se están fijando en los resultados que ellos han ido obteniendo o quieren obtener, pero no se fijan en el día a día y en los comportamientos que van haciendo para conseguir esos resultados en este caso. Yo creo que esa es la clave. Eso podría ser un poco la definición del síndrome. Una cosa es la definición y además otra cosa son las causas que están o que afectan a cada una de las personas, que también me gustaría hablar de esas, pero es un poco eso, sobre todo el poner énfasis en esos estilos de atribución más internos o externos, que ambos son igual de inadecuados, es decir, los extremos son malos. Pensar que todo es por mí o pensar que todo es por algo externo no es así, porque nosotros vivimos en un contexto en el cual hay veces que el contexto nos da ciertas consecuencias y nos influyen en los resultados de nuestra vida, y hay otras veces que nosotros también somos los propios causantes de ello. Sí, a mí me ha pasado, Tawana, que tal cual yo lo sufro, lo vengo sufriendo hace tiempo. Siempre lo había visto, antes no sabía que existía, no entendía, pero era esa inseguridad de yo al dedicarme a algo de lo que no estudié o de lo que no me preparé, digamos, y que tuve que aprenderlo, digamos, por mis métodos, y luego enfrentarme con gente que sí había estudiado, que en mi caso es el caso del marketing, pues que yo no estudié marketing y me dedico al marketing. Entonces cada vez que tenía que hablar con alguien que sabía mucho de marketing, yo me quedaba medio en blanco porque yo hay términos que no manejo el marketing. Entonces, todo lo que yo pensaba que sabía, pues en ese momento me quedaba así como, wow, Daniela, tú no sabes nada. Cuando quizás es mentira, quizás sí lo sé, pero utilizo otros términos distintos. Claro. Entonces, ahí fue cuando tuve como ese primer encuentro con el síndrome del impostor, ¿no? De, hey, ¿qué está pasando? O sea, ¿será que yo no puedo hacer esto porque hay gente que sabe más que yo? Y bueno, he ido entendiendo de qué va, he ido entendiendo que son inseguridades, que además estas seguridades, bueno, no sé si esto lo quieres hablar después, pero no se pueden atacar, digamos, estudiando más. Esto es un problema interno, no es un problema externo, pero al principio no lo sabía. Entonces yo lo que hacía era cursos, 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 más cursos, más cursos, pero el síndrome seguía ahí, de cierta forma. Claro. Es Pero, que además eso es uno de los comportamientos que las personas que sienten esas inseguridades, que tienen el síndrome, suelen hacer para intentar mitigarlo, y de forma contraproducente lo que hace es que se mantenga, ¿no?, en el tiempo. Ahora os cuento otros comportamientos que hacen, pero lo que acabas de decir es muy importante porque muchas personas empiezan a sentir esas inseguridades o empiezan a tener el síndrome de impostor justo cuando se dan situaciones similares a las que tú has vivido, cuando podemos cambiar nuestra área de vida, sobre todo a nivel laboral, y empezamos a trabajar en otra cosa que no estábamos acostumbrados y que no estamos dentro de nuestra zona de confort, o incluso cuando estamos iniciando un proyecto nuevo o un área nueva, sobre todo a nivel laboral, aunque no solo es laboral, también yo he visto personas que tienen el síndrome de impostor en otras áreas de su vida. Es cierto que es en menor medida, pero los hay. Por ejemplo, padres, madres primerizos que piensan que no saben, o que no saben absolutamente nada, o no van a poder, o si las cosas salen bien es fruto del destino, de la suerte y no de ellos mismos, ¿no? Pero la realidad es que tenemos que darnos cuenta que esa inseguridad ante situaciones nuevas, ante situaciones que nos estamos enfrentando y que a la vez son importantes para nosotros, porque si no lo fueran nos daría igual, es algo bastante normal que sintamos todos nosotros en algún momento de nuestra vida. Es decir, esa inseguridad inicial. ¿Cuándo supone un problema? Cuando la inseguridad se mantiene en el tiempo, cuando esa inseguridad ya no solo se mantiene en el tiempo, sino que además empieza a tener consecuencias en nuestra vida, consecuencias no solo emocionales, que hace que yo me sienta mal, sino también consecuencias de que pues no me atreva a hacer ciertos cursos, o a ir a ciertos proyectos, o a pedir un ascenso a nivel laboral, o pues en el ejemplo del email de Ricardo, ¿no? Pues quiero iniciar una academia o un canal de YouTube y no me atrevo, y cada día digo, bueno, mañana lo haré, mañana lo haré. Al final ahí es cuando empieza a dar un problema, partiendo de que hay una inseguridad inicial. Yo sé que podéis preguntaros, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la inseguridad que todos podemos sentir al principio cuando iniciamos algo nuevo y la inseguridad que sí que supone un problema psicológico, sí que conlleva ese síndrome del impostor? La gran diferencia está en los pensamientos que nosotros tenemos sobre nosotros mismos y qué hacemos con esos pensamientos. Cualquier persona al principio puede tener el pensamiento de no voy a poder, y si fallo, y si no soy suficiente, y si la persona que tengo delante sabe más que yo, entonces eso significa que yo sé menos, pero a partir de esos pensamientos, lo que yo hago, lo que no hago, es lo que se va a mantener esto en el tiempo. ¿Qué tipo de comportamientos suelen ser los que hace que se mantenga el problema o se dé incluso un problema mayor? Pues el primero de ellos es justo el que tú dijiste, el
el intentar formarme todavía más, es decir, el esforzarme al máximo, ¿no? El sobreprepararme para la tarea. ¿Por qué es un comportamiento que hacemos para aliviar esas inseguridades o esa ansiedad que yo estoy sintiendo pero no ayuda? Porque cada vez que yo me sobreesfuerzo, lo que hace es que se mantiene mi creencia de pues al final no soy suficiente y por eso necesito. Y solo ha funcionado esta vez porque me he formado al máximo, pero necesito estar formándome más o esforzándome al máximo para conseguir algo. Si no, como que no soy suficiente. Además, eso se junta con otra cosa, que es la comparación. Es decir, nosotros los seres humanos nos comparamos muchísimo con las demás personas y si eso se junta a la comparación con la comparación de las redes sociales, pues ya es el peligro. Porque, ¿qué sucede con las redes sociales? Con las vidas perfectas. Exacto, claro, es justo eso, es decir, en Instagram, sobre todo en Instagram, pero en otras muchas redes, solo enseñamos lo bonito de nuestra vida, lo bonito de nuestra profesión, solo enseñamos al fin y al cabo los resultados. Es decir, los resultados de un esfuerzo el cual no enseñamos porque nadie quiere enseñar los días malos, nadie quiere enseñar la cantidad de horas que ha estado detrás del ordenador para obtener ese resultado. Solo vemos el resultado y normalmente solo se suben resultados buenos. Entonces nos comparamos aún más porque decimos, ¿cómo es posible que esta persona de forma tan sencilla y tan fácil que le sale solo obtenga esos resultados y a mí me esté costando tantísimo? Y no es la realidad es que a todos nos cuestan, lo que pasa es que solo observamos eso. Entonces se junta yo creo esas dos cosas, esa sobrepreparación que al final pues disminuye mi inseguridad o mi ansiedad momentáneamente, pero hace que se mantenga en el tiempo junto con esa comparación. Pero además creo que hay otras personas que hacen lo contrario a ti, Daniela, que es muchas veces evitar. Es decir, evitar en el sentido de, pues me encuentro me siento tan mal o me encuentro con tantas inseguridades que lo que hago es, pues mañana lo hago. ¿Qué sucede cuando evitamos o procrastinamos? Sobre todo personas de este perfil, que son personas que sí que tienen capacidad, que sí que pueden hacerlo, que sí que tienen ese conocimiento. Pues que al final, dentro de ese rasgo también perfeccionista que se suele dar, que no es la causa, pero sí es una variable que influye en que se dé el problema, pues lo acaban haciendo en el último momento, porque no van a no hacerlo. Y cuando lo acaban haciendo en el último momento, suele suceder o que no sale del todo bien porque lo estamos haciendo en el último momento, o aunque salga bien, mantiene mi creencia inadecuada. La creencia de, ¿ves? Si es que al final no soy suficiente. Entonces es como un círculo vicioso de quiero hacerlo, sí que valgo, pero hago ciertos comportamientos debido a mis inseguridades que hace que se mantenga el problema. Yo diría que la gran causa viene de esas inseguridades, de esos pensamientos que cada persona tiene diferentes pensamientos, pero lo que se mantiene esos pensamientos, esa inseguridad, como os decía, es lo que hago a partir de ellos. Pues en tu caso lo que tú me decías, ¿no? El intentar formarme cada vez más, otras personas el esforzarse al máximo, otras, como os comentaba, el evitar o el procrastinar, pero hay otras cosas que también escucho muchísimo en sesión, de hecho lo escuché la semana pasada mismo, que es el rechazar halagos. Rechazar feedbacks positivos son cosas que se suele dar muchísimo. La gente como que se siente mal e incluso me he encontrado con pacientes que me dicen, pero que no lo rechazo por educación o por pensar, vale, quiero que me hagan más. No, lo rechazo porque realmente me genera malestar recibir esos halagos. A mí me pasa eso. A mí me pasa eso muchísimo. Exacto. O sea, creo que has dado en un clavo que a más de uno nos sucede. Que cuando es súper incómodo. Sí, es súper incómodo. ¿Cuándo el halago debe ser bien recibido o cómo debe ser recibido? La verdad es que es un poco complicado gestionarlo a veces. Sí, pero fíjate, ¿por qué en esos casos a la gente le cuesta aceptar esos halagos? Es porque están asociados con malestar. Y están asociados con malestar, se han dado esa asociación, ese condicionamiento, porque las personas que les cuesta aceptarlo, les resulta complicado, les genera malestar, es porque asocia a que los cumplidos no se ajustan a la realidad. Entonces, cualquier halago, cualquier cumplido, ellos lo comparan, esta dichosa comparación, ¿no? que tenemos en ser humano con cosas que han hecho mal, no se fijan en todo el abanico, porque al fin y al cabo nuestra vida ni es positiva ni es negativa, tenemos que fijarnos de manera objetiva, hay cosas que hacemos mal y hay cosas que hacemos bien, pero se fija solo en la parte negativa, entonces ven como que no es real
que es mentira. Pero no solo eso, sino que además los halagos están muy relacionados con las expectativas, pero no solo con nuestras expectativas, sino con las expectativas que nosotros creemos que las personas tienen sobre nosotros mismos. Si yo acepto un halago o si yo recibo un halago, muchas personas piensan que, si me está halagando es porque cree que soy capaz, es porque cree que puedo dar eso y más. Entonces, nos sentimos muy mal porque pensamos que tienen esas expectativas enormes sobre nosotros que no las vamos a cumplir. Entonces, en vez de decir, bueno, es un empujón, es un refuerzo, es un premio que me están dando por mi esfuerzo, piensan, tengo que hacer aún más cosas de las que creo que no soy capaz. Wow. Es justo lo contrario. Es que yo creo que justamente por eso es que me doy cuenta que síndrome del impostor no es simplemente inseguridad, porque ya yo sé que lo puedo hacer. Ya yo lo hice una vez. Entonces ya yo me siento, en teoría estoy en capacidad de volver a hacerlo, o los conocimientos yo creo que está probado que lo sé hacer. Si yo no nunca lo hubiese hecho, es posible que no sea síndrome del impostor, sino simplemente inseguridad porque no tengo ni idea de cómo hacerlo, que es completamente distinto. Hay veces que no nos sentimos capacitados para hacer algo, sentimos que es síndrome del impostor, pero es que simplemente no estamos capacitados para hacer algo. O sea, yo no puedo sentir síndrome del impostor porque no puedo ir a la NASA. Es porque no tengo ni idea de cómo hacer nada espacial, ¿me entiendes? Es verdad. Pero esto ya yo lo logré. Entonces, en teoría, yo debería ser capaz de hacerlo. Por eso es que me di cuenta que era síndrome del impostor, es algo Daniela. Y de hecho, yo lo combato y a mí me encantaría que me digan si lo estoy haciendo bien o si lo estoy haciendo mal. Es tratando de siempre tener a mano o en la mente o refrescándome las cosas que ya yo he logrado antes, o los premios que me han dado, o los reconocimientos que he tenido, y teniéndolo cerca que yo me doy cuenta, hey, acuérdate, esto ya tú lo hiciste, tú lo puedes hacer, sigue adelante, toma la decisión, o lo que sea. O sea, son como esos steps que yo tomo para liberarme de la vocecita esta malandra que tengo aquí diciéndome que soy incapaz. Sí, yo creo que es una de las buenas estrategias que podemos llevar a cabo para poder hacer un poco frente a este síndrome, porque al fin y al cabo, como decía antes, si no lo combatimos, si no sabemos cómo gestionarlo, va a generar muchas consecuencias negativas en nuestra vida. Ya no solo consecuencias a nivel de perder oportunidades, no atrevernos a nuevos retos, aunque ya hayamos logrado otros, como tú bien dices, sino también consecuencias a nivel de estrés y ansiedad, porque una de las cosas que yo me encuentro son personas que tienen un nivel de estrés o un nivel de activación muy alto constantemente y además que también se junta con un nivel de malestar, de no sentirme útil en general. ¿Cuál es el problema de esto? Que además se empieza a generalizar. Yo no sé si en tu caso se ha dado, porque no se da en todos los casos, pero hay veces que cuando el síndrome del impostor, ese monstruo que decía Ricardo, cada vez se hace más grande, hay veces que no solo nos come en el área laboral, que es donde se suele más dar este síndrome, como os comentaba, sino que empieza también a generalizarse a cómo nosotros nos vemos nuestra valía en función de otras áreas de nuestra vida, en función de cómo soy yo a nivel de pareja, de cómo soy yo a nivel de amistades, cómo soy yo en general de yo conmigo misma. Como os digo, no se da en todas las personas que tienen el síndrome, pero sí que en algunas que pues ya mantienen esto en el tiempo o incluso va creciendo. Si de lo que me has comentado podemos aprovechar para poder empezar a revisar qué estrategias o cómo podríamos actuar para poder hacer frente a estas inseguridades o a este problema, ¿no? En concreto. Uno de ellos, como tú has dicho, es recordar esos hitos, esas cosas que yo he hecho. Yo eso lo llamo pruebas de realidad, al fin y al cabo, porque son cosas que son reales, que nos ha sucedido y que tenemos que fijarnos, mirar para atrás cada vez que tengamos justo esas dudas, esos pensamientos que nos vienen a la cabeza, esos isis continuos de y si no vas a poder, y si no eres suficiente, y si te van a descubrir, pues cada vez que haya esos isis, el pararnos y el decir, vale, pero ¿qué he hecho hasta ahora? Eso sí que sería una gran estrategia para ello. La segunda estrategia también es empezar a normalizar alguna de nuestras inseguridades, en el sentido de que, fíjate que hay una cosa que se llama mucho en psicología, que es el miedo al miedo, que no siempre nos referimos al miedo, pero es cuando nosotros conseguimos hacer frente a algo. Normalmente las personas tienen muchísimo miedo, que es el siguiente problema que viene cuando resuelven un primer problema, tienen muchísimo miedo a volver a tener ese problema, ¿no? En este caso pues se llama miedo al miedo. Entonces muchas veces la gente que supera y que por ejemplo como tú pues ha conseguido llevar a cabo algo, tiene mucho miedo a no poder seguir llevándolo a cabo, que esta vez mis inseguridades puedan conmigo y no pueda hacerlo. Y el normalizar el que a veces podamos tener esos pensamientos, que a veces nos puede venir y no quedarnos petrificados por ello, también es
es importante. Efectivamente tenemos que actuar sobre ellos, pero empezando desde esa normalización. Otro de los consejos que yo daría en este caso para poder trabajar o superar o atacar al síndrome del impostor es cuidar las comparaciones, los que os decía antes, compararnos con redes sociales, compararnos con otras personas, que no hace falta ni siquiera que haya redes sociales. El síndrome del impostor se definió, se descubrió entre comillas, es decir, se puso un nombre por 1978. En esa época no estaba redes sociales y mucho menos internet, y ya estaba ahí, ya había un problema. ¿Por qué? Porque las comparaciones al fin y al cabo las hacemos también con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, y es un problema. Entonces, el cuidar eso, el cada vez que veamos algo, no observemos solo el resultado, sino que demos un paso para atrás o incluso preguntemos qué hay detrás, cómo se ha conseguido eso, nos va a ayudar a darnos cuenta que el camino no es fácil, es decir, no es solo de subida, sino que va así. Hay momentos buenos, hay momentos malos, hay momentos que me cuestan más, hay momentos que me cuestan menos, a todos nosotros. En relación a lo que os decía también del tema de los resultados, yo creo que es una de las claves. Las personas que se fijan solo en los resultados, al fijarse solo en eso, si alguna vez un resultado no es bueno, pues entonces asociamos a que nosotros no somos buenos. Y los resultados no dependen de nosotros al 100%. Lo que sí que depende de nosotros al 100% es el proceso, es decir, es lo que hacemos, nuestro comportamiento, el que yo me esfuerce, el que yo tome estas decisiones, el que yo haga esto, haga lo otro, va a dar ciertos resultados, obviamente, pero esto es lo que depende, pero el resultado al 100% no. Es decir, una persona, pues cambiando el contexto, una persona puede estudiar muchísimo para un examen y estar muy preparado, y ese proceso, ese comportamiento sí que ha dependido de la persona, pero no podemos asegurarnos al 100% de que esa persona va a sacar un 10, porque puede que se encuentre mal en el examen y tenga una bajada de tensión, porque puede que el profesor en este caso ha preguntado cosas que dijo que no iba a preguntar, entonces no se estudió. Es decir, puede haber tantos factores que influyen en nuestros resultados que si solo nos fijamos en ellos, estamos condenados, entre comillas, a tener esas inseguridades. Entonces, la clave está aquí en que veamos los procesos. ¿Cómo podemos hacerlo? Estableciendo subobjetivos también. Muchas de las personas que sufren el síndrome del impostor, cuando preguntas por lo que quieren conseguir, como que se ponen una gran montaña, es como subir al Everest, pero no se dan cuenta de que para poder llegar a la montaña o al pico hay diferentes procesos y bases que tú vas subiendo, descansas, paras, miras para atrás, ves lo que has hecho, ves tu proceso, te sientas, observas y dices, vale, pues subo el siguiente tramo. Pues esto es muy importante, es decir, subdividir nuestras metas o nuestros objetivos en objetivos más pequeños nos va a ayudar a ir alcanzándolos poco a poco, nos va a ayudar a no tener tanto miedo porque ya no quiero hacer algo de este tamaño, el cual pienso que no soy capaz. Voy a hacer algo así, al fin y al cabo. Y si cuando lo supere, haré lo siguiente. Entonces eso ayuda a ese comportamiento del que os decía, de que hay mucha gente que evita el poder pasar a la acción, pues ayudará a pasar a la acción en estos casos. Yo no sé si en tu caso lo hiciste. No exactamente con el síndrome del impostor, pero yo cada vez que me siento agobiada, siempre uso esa técnica. Trato de ver de verdad qué es lo que me está agobiando y dividirlo en varios pasitos para, ir saltando, digamos, uno a uno. Pero no, o sea, es una técnica buenísima y creo que se puede utilizar en distintos momentos. Sí. Eso de dividir los objetivos, me parece brutal. No sé si existe alguna técnica generalizada o algo que podamos poner en práctica o una práctica que podamos llevar a cabo para poder gestionar esos pensamientos que están ahí, esos pensamientos circulares, porque más de una persona que esté escuchando y viendo esto tendrá su propio pensamiento circular del día, que solo esté pensando en eso, y por lo general ese pensamiento es negativo, la gente no está todo el día, soy millonario, o sea, soy un exitoso, o sea, no, la gente está pensando en buscar una solución de un problema, por lo general. Totalmente. Es cierto que muchas personas tienen ese tipo de pensamientos, pero también es cierto que la función de esos pensamientos es muy individualizada. Es decir, la clave o en tu caso, la clave de que funcionara, de que pudieras disminuir esos niveles de activación o de ansiedad con respecto a la incertidumbre es porque supimos evaluar y atacar a dónde teníamos que gestionarlo en ese momento. Pero hay otras personas que llevan mal la incertidumbre, pero tienen una función o tienen un motivo completamente distinto. Entonces, en este caso, la clave es hacer una
buena evaluación para saber dónde atacar y qué estrategias dar, porque podemos dar en relación sobre todo a eso, que es algo tan específico, muchos consejos, pero serán muy generalizados y lo que te funciona para ti puede no funcionar para Claro. otra persona, porque la clave está en por qué yo tengo este tipo de pensamientos y de qué me sirve, ¿no? En el caso, por ejemplo, que hablábamos del síndrome del impostor, ¿por qué las estrategias o los consejos que yo doy sí que sirven? Porque hemos analizado la función previa, la función de por qué yo hago lo que hago, por qué me sobreesfuerzo, por qué evito, porque hay unos pensamientos, hay una asociación, hay un malestar que la función principal es que quiero evitar ese malestar, entonces hago estos comportamientos. Entonces por eso os puedo dar estos consejos, porque ha habido un análisis previo. Con la incertidumbre la verdad es que tendríamos que evaluar el por qué de esos pensamientos. Hay muchos tipos de pensamientos y hay pensamientos en los cuales no tienen ninguna, vamos a decir, ninguna veracidad y que la persona sabe que no son reales, sin embargo están ahí constantemente como una mosca que te está rodeando. Las estrategias en este caso serían estrategias que estarían más orientadas a neutralizar, parar y cortar esos pensamientos y echarlos. Sin embargo, hay otras personas que tienen pensamientos en los cuales sí que empiezan a creer en ellos, es decir, en los cuales lo que yo pienso, la percepción que yo tengo afecta a mi emoción porque pienso que son reales cuando no lo son. Entonces, la manera de trabajar esos pensamientos más irracionales, aunque yo pienso que sí que son racionales, será enseñando a la persona técnicas específicas para cambiar eso a través del debate, a través de una reestructuración. Entonces, depende mucho de cuál es la función de los pensamientos en este caso. Tawana, y dentro de esto que estás planteando, ¿la opción simplemente entender que no tenemos el control también sirve o no? Es que el buscar nuestro pequeño control dentro del no control es justo eso, es decir, para que una persona entienda que tiene poco control o que tiene un control pequeño, antes tiene que entender que todo lo que está alrededor Ok. no lo tiene. Yo te pongo, por ejemplo, una metáfora. Es como cuando un barco está en mitad del océano en una tormenta. La persona que está dirigiendo el barco tiene cierto control sobre el barco y sobre dónde, entre comillas, puede hacer para que no se hundan. Pero quien tiene el control en este caso es el mar y son las olas y es la tormenta. O sea, tú no vas a poder dirigir tu barco ni a un sitio ni a otro porque si estás con grandísimas olas que te están intentando ahogar, el único control que tú tienes es conseguir no ahogarte. Pero no decides ahora mismo en ese momento si ir a la izquierda, si ir a la derecha, si ir para adelante o si ir para atrás. No sé si entiendes en ese sentido. Es decir, tengo que aceptar que quien maneja ahora mi vida en los próximos minutos, horas, si estoy en el barco, es la tormenta y son las olas, pero en vez de quedarme de brazos cruzados observando eso y pensando, puedo decir, vale, pero ¿qué pequeña cosa puedo hacer yo para mantenerme trabajando mientras espero y observo lo que el mar, en este caso, la vida me trae? ¿Es posible acabar para siempre con el síndrome del impostor una vez que lo identificas? No podemos eliminar nunca nuestras inseguridades, sobre todo cuando se vuelven a dar otras situaciones nuevas o tenemos nuevos retos. Sí que lo que podemos hacer es cambiar la manera en la que nosotros nos comportamos ante esas inseguridades. Como os decía, el síndrome del impostor es una mezcla también entre esas dos cosas, entre mis inseguridades, lo que yo pienso, la manera en la que yo atribuyo las cosas y lo que hago, que muchas veces hace que se mantenga, ¿no?, en el tiempo. Si yo empiezo a cambiar lo que yo hago, se quedará, las inseguridades irán disminuyendo poco a poco, cada vez más, en mayor medida. También tenemos que recordar que las personas que pues acaban teniendo síndrome del impostor también se da porque hay ciertas variables del entorno de la persona o la manera en la que nosotros hemos crecido, que son variables que no son la causa como tal, pero que influyen y que si no las modificamos, aunque es cierto que son más o menos estáticas, pues es más difícil de que este síndrome se vaya. Por ejemplo, cómo nosotros atribuimos eso, a la atribución causal de nuestros actos, ya no solo a nivel laboral, sino en general, o muchas veces una historia de aprendizaje previo o familiar. Si nos han estado reforzando, nos han estado premiando solo los resultados, o la manera en la que nos han estado diciendo lo que somos o lo que no somos, o el tipo de persona que quieren que seamos, eso también influye muchísimo como una variable que al fin y al cabo es como un poco nuestra. También la manera en la que la persona eso no es perfeccionista, esa tendencia perfeccionista también influye mucho en si podemos terminar o no terminar, o atacar o no atacar con el Claro. síndrome. Pero hay una cosa que creo que también es la clave,
que ayuda a que se disminuya o a vencer el síndrome, que es la definición que las personas tienen de fracaso. Porque creo que una de las cosas que más tienen las personas que sufren el síndrome no solo es el miedo a ser descubiertos o el miedo a ser un impostor, sino el miedo a fracasar, al fin y al cabo, ¿no? El no conseguir eso y como verme pues, expuesta a ello. Y creo que la clave es eso, es decir, creo que la definición de lo que las personas tienen de lo que es fracasar muchas veces es errónea, porque fracasar o equivocarnos es necesario para poder aprender. Si tú no te equivocas o no fracasas en este caso, no puedes saber otra manera de hacerlo. Entonces no hay un aprendizaje, por tanto no hay un cambio. Y al revés, las personas temen muchísimo el error porque lo consideran fracaso y porque el fracaso a su vez lo asocian como algo que no somos válidos si fracasamos, no nos merecemos tanto, no valemos tanto, cuando no es así. Y yo creo que la clave también está trabajar eso, lo que cada uno piensa lo que es fracasar. Lo que entiende por fracaso. ¿Te ha tocado, Daniela, alguna vez trabajar el tema del fracaso? Es decir, ¿cómo llevas el fracaso? A ver, Tawana, yo por ejemplo ahora ya no estoy en la empresa hamburguesa, sino emprendí, digamos, llevo ya un año en esta empresa pequeña de consultoría y el fracaso, o sea, a ver, para mí el fracaso, ¿verdad? Más fuerte sería no pagar nóminas. Eso es a mí lo que me quita el sueño, digamos, no poder pagar nóminas sería. De resto, si yo siento que he fracasado en algo de lo que he hecho a nivel de servicio, porque por ejemplo ya nos ha tocado pivotar, o sea, hemos fracasado en la forma de que, no fracasado, pero nos hemos equivocado y hemos simplemente pivotado o reestructurado lo que ya venimos haciendo. O sea, yo con eso la verdad es que, Ricardo, yo soy muy abierta al cambio y no tengo problema con hacer los cambios. ¿Qué es para mí fracasar en este momento que no me puedo permitir justamente esto que te estoy diciendo, dejar de pagar nóminas? O sea, a mí esto me quita el sueño. Entonces, el día que eso me toque hacerlo, yo creo que va a ser para mí ir contra el miedo más profundo que puedo tener. Gracias a Dios todavía no, no me toca o no me ha tocado. A mí me gustaría finalizar esta conversación con, bueno, un aporte de parte de cada uno de nosotros, pero en ese sentido, Daniela, ¿qué consejo le darías a las personas que están escuchando o están viendo este video podcast para identificar y trabajar el síndrome del impostor desde tu propia experiencia? Ok, para identificarlo no es fácil. O sea, yo creo que todo el que siente inseguridad sobre en este momento si puede o no puede hacer las cosas, debería por lo menos leer un poco más sobre el síndrome del impostor y entender la teoría antes de tomar decisiones o, sí, antes de decidir qué es o no es lo que está sintiendo. Y si es síndrome del impostor, si en verdad esta persona está haciendo algo, ya ha hecho algo y se siente capaz, pero hay algo que no lo está dejando, digamos, seguir, pues entonces que haga las herramientas justamente que dice Tawana, que me parecen brutales, y las ponga en práctica. Yo creo que esto que tú estás diciendo hoy, Tawana, es muy práctico y lo podemos utilizar perfectamente para atacar por lo menos poquito a poquito ese síndrome del impostor. Ahora, un tip que a mí me ha funcionado muy bien en todo, yo creo que en todo lo que han hablado, todo lo que tú has dicho, es quizás no tomarme las cosas demasiado en serio. Yo sé que esto suena que todo me lo tomo a risa, pero no, o sea, tampoco así. Pero sí, a veces le damos demasiada importancia a muchas cosas, a lo que piensan de nosotros, a lo que la gente va a pensar si yo digo tal estupidez. No, a la gente no le importa. Y ya, yo creo que a mí eso me ha quitado mucho peso encima, el decir, ok, mira, si me equivoco no pasa nada, cambio de dirección, o si digo una tontería, pues tampoco pasa nada, mañana iré a algo más inteligente. Y así he ido yo controlando esas inseguridades. Qué bueno, pues es justo eso. Eso está muy relacionado con las expectativas, al fin y al cabo, ¿no? De qué pensarán de mí, si yo me equivoco, qué imagen voy a dar, qué imagen no voy a dar. Y la realidad es que pues muchas veces yo bromeo mucho en sesión diciendo que no somos el ombligo del mundo, en el sentido de que parece que todos están pensando sobre nosotros o van a opinar sobre nuestros actos y cada uno está en su vida y en sus cosas y no están en ello, no están en eso muchas veces, ¿no? O sea, dejemos de pensar que somos más importantes de lo que realmente podemos ser para los demás en ese caso, porque un comentario que una persona te puede decir no es porque tenga una gran expectativa de ti, no es porque espere más de ti, porque pensar o yo siempre animo a mis pacientes a que piensen, ¿no? Realmente, ¿qué va a cambiar la vida de esta persona si a ti te va bien o te va mal? ¿Por qué van a tener expectativas sobre ti si ellos están viviendo su propia vida?
les da igual. Si te lo dicen es porque se alegrarán por ti, o será por cortesía, será por muchos motivos, pero no creo que uno de los principales motivos de la lista sea que quieran que tú mejores aún más, y si no, van a pensar mal de ti, ¿no? En ese caso. Entonces, mucho más en el sentido que tú decías de tómatelo de otra manera, pues yo estoy muy de acuerdo con eso. Oye, y a las personas, yo no soy profesional de la psicología, por eso te he traído Tawana, pero sí una de las cosas puedo animar a las personas que, por ejemplo, llegan a mí con esas inseguridades es a tomar la acción, a dar el primer paso, porque al final de cuentas, de hecho, mi curso se llama Arranca Ya, porque fíjate, estuve 2 años trabajando en la parte técnica, en enseñar cómo editar bien, cómo subir bien los vídeos, en enseñar SEO, o sea, la academia estaba completa desde el punto de vista teórico, pero había una pata que además yo me resistía mucho porque, bueno, precisamente por yo no quiero que digan que yo soy un coach, ni soy, ¿sabes? Ni que me comparen con este o aquel que vende humo, porque al final estas son cosas blandas, ¿no? Estas son soft skills. Y tuve que hacerlo porque me di cuenta de que la mayoría de la gente, o sea, la barrera que yo tenía no era que la gente no tuviese disposición a aprender cosas técnicas como editar su propio vídeo, por ejemplo, que a lo mejor para muchas personas es algo nuevo y se les resulta complicado, sino que no se atrevían a dar el primer paso porque no se creían pues capaz de hacerlo, o sentían que no era algo que iba a ser bien visto incluso por su comunidad o por la gente alrededor, porque al final de cuentas, por ejemplo, un canal de YouTube significa exponer tu cara. Por eso quizás las aplicaciones de voz tienen mayor crecimiento y mayor comunidad, porque no tienes ese nivel de exposición, no tienes que estar pendiente de tantas cosas. Entonces, digamos que mi consejo o mi parte inicial de mi formación, o incluso antes de llegar a la formación, es, oye, si puedes hacerlo, inténtalo, arranca, da el primer paso. El solo hecho de tomar la decisión te va a ayudar. Y me topé con un proverbio griego que dice que el comienzo es la mitad de las acciones. Y para mí es el mejor ejemplo de la importancia de arrancar incluso en algo nuevo, en lo que tal vez no hayas tenido éxito antes, sino que es completamente nuevo para ti, y que fíjense que a veces nos trae sorpresas insospechadas, como por ejemplo Dani, que fíjate que el hecho de hacerlo se convirtió todo en un caso de éxito. Hoy en día se ha traspolado a tu emprendimiento nuevo, que sin duda alguno pues tiene ya una base, ¿no? Y que te genera una seguridad, pero también te plantea unos nuevos retos y unas nuevas inseguridades. Y bueno, Claro. Tawana, para finalizar, si quieres darnos un resumen de las prácticas concretas que tiene que llevar a hacer la gente para, bueno, para identificarlo y para trabajar el síndrome del impostor. Ujú. Bueno, pues es importante, por un lado, para poder identificarlo, el recordar, ¿no? Como decía Daniela, que todos podemos sentir inseguridad en cualquier momento de nuestra vida o ante nuevos retos, ante nuevos emprendimientos. Esa inseguridad puede ser normal. El problema es cuando, pues se mantiene en el tiempo, incluso cuando viene de situaciones que nosotros sabemos que ya hemos superado y que ya podemos hacerlo, y sigue ahí. Y si se da esta situación, si vemos que esas inseguridades ya no son tan normales o comunes, que cualquier persona o ser humano puede tener, pues tenemos que empezar a fijarnos y a escucharnos, a escuchar esos pensamientos, esos pequeños monstruos que están en nuestra cabeza y que nos está hablando y nos está haciendo sentir mal. Esos ISIS, esas inseguridades, esas cosas que nos hacen más pequeños y que hacen que hagamos ciertos comportamientos que se mantienen esta inseguridad o este síndrome del impostor en el tiempo. El prepararnos todavía más y pensar que cada vez que nos preparemos, pues entonces solo con esa sobrepreparación tendremos valor, el evitar o procrastinar ciertas situaciones, el evitar muchas veces esos halagos o intentar pasar desapercibidos cuando se dan este tipo también de situaciones. Al fin y al cabo, este tipo de comportamientos son comportamientos que, aunque a nivel inmediato nos ayuda a disminuir ese malestar o esa inseguridad o esa ansiedad, a medio y largo plazo generan muchas consecuencias. Es por ello por lo que, pues eso, os aconsejo a que es muy importante que, pues así en modo resumen, ¿no? Cuidemos las comparaciones, que nos demos cuenta de que las redes sociales o lo que el vecino, el amigo dice, pues habla de resultados, no del proceso, y tenemos que fijarnos en ese proceso. Es muy importante también que nos fijemos o empecemos a cambiar ese concepto que tenemos de fracasar, que no es lo mismo fracasar que equivocarnos, que necesitamos esas equivocaciones para poder hacer el cambio. También muy relacionado a lo que acabas de decir tú de ese comienzo.
necesitamos dividir los objetivos o los grandes pasos en sus metas, en sus objetivos, porque muchas veces muchos de tus clientes que no se atreven a dar el paso y dices que no me atrevo a dar el primer paso, eso es porque probablemente su primer paso es muy grande. Y para conseguir ese primer paso, vale, no importa, no te atreves a dar el primer paso, no pasa nada. No te atreves a que salga tu cara en YouTube, no importa, pero es que para que salga tu cara en YouTube tienes que hacer un recorrido y muchas cosas antes para que una persona dé a play y aparezca tu cara. Tienes que crear un contenido, tienes que estructurar esto, y estos pasos son más sencillos de llevar a cabo y además son el camino a conseguir el paso final. Entonces, subdividamos y paremos en el camino. El ejemplo que yo os decía de la montaña, cada cosa que yo hago paro, observo cómo lo he conseguido, cómo no lo he conseguido. Y también relacionado a lo que decía también Dani, fijémonos en las pruebas de realidad. Si yo he conseguido cosas en el pasado, si yo voy consiguiendo cosas, voy a pararme y cuando venga ese pensamiento de ¿y si no vas a poder? ¿Y si no eres suficiente? Paremos y digamos, ¿vale? ¿Qué pruebas tengo de ello? O sea, ¿qué pruebas hay a favor y en contra de este pensamiento que estoy teniendo ahora mismo? Tengo pruebas reales de mi vida en el cual he pensado que no iba a poder y al final pude. ¿Cuáles son esas pruebas? Pongámoslo incluso por escrito. Yo os aconsejo, y no solo para el síndrome del impostor, sino en general, que para que lo que pensamos, para la forma o para lo que nosotros debatimos en nuestra mente, pues le hagamos más caso, tenga mayor importancia, pasémoslo fuera de nuestra cabeza, ya sea por escrito o ya sea diciéndolo a nosotros mismos o a otra persona. Pero cuando lo sacamos de nuestra mente y lo convertimos ese pensamiento en algo verbal, en una frase o en palabras, ayuda porque nos convertimos en observadores externos y como que hacemos más caso a ese tipo de cosas que cuando simplemente estamos pensando en eso. Y otra cosa también muy importante es que somos más que nuestro trabajo, somos más que nuestra área laboral, somos más que nuestros resultados. O sea, no nos enfoquemos en eso, porque entonces, como os decía antes, estas dudas, estas inseguridades pueden ir afectando a otras áreas de nuestra vida y somos más aparte de eso. Nos puede ir mal en un momento, podemos equivocarnos en un momento, podemos incluso actuar de forma inadecuada, no somos perfectos, pero yo soy más que eso, yo soy más que un error en mi profesión. Yo soy Tawana y aparte de psicóloga en este caso, pues soy otras muchas cosas. Entonces, fijarnos en eso también yo creo que es muy, muy importante. Y bueno, y otro también del resumen de los consejos es las expectativas. Ojo con nuestras expectativas, lo que os decía antes, ojo con pensar que los demás tienen expectativas puestas en nosotros cuando no es así en la mayor parte de las veces. Y yo creo que, bueno, que teniendo en cuenta pues estas pequeñas claves también nos puede ayudar. Incluso terminaría pues mi rollo en este caso animando a las personas que nos están viendo, nos están escuchando a que hagan una tarea o se expongan a un pequeño reto, que es que empiecen a exponerse a las críticas que no sean, por ejemplo, a nivel laboral, que sé que cuestan más, pero vamos a exponernos a críticas más pequeñas, a críticas en otras áreas de nuestra vida. Expongámonos a equivocarnos, a cometer un pequeño error en otra cosa, a cometer un pequeño error cuando hagamos la comida, a cometer un pequeño error cuando estamos hablando con otra persona y veamos cómo reaccionan los demás. Errores que no son tan importantes para nosotros porque no están tanto en esa área de, va a afectar a mi valía, pero es que sí que nos ayuda a exponernos, por un lado, a ver que equivocar no pasa nada y sobre todo a ver también esa expectativa o ese miedo de la reacción de otra persona. Así que os animo a que empecemos a cometer errores. Qué interesante. Oye, muchísimas gracias, Tawana. Dani, ¿dónde la gente puede seguirte a la pista y ver lo que estás haciendo en este momento? Me encanta esta pregunta, porque como pueden ver, a mí no me encanta la tensión, no me gustan los halagos, ni la tensión, ni nada, pero bueno, en Instagram, ya sabes que nos conseguimos por Instagram, en Dani Goico, y en Clubhouse últimamente nos vemos más también. Oye, Tawana, ¿y a ti dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden ubicar pues tu proyecto personal? Bueno, pues el centro de psicología en el que estoy yo y están mis otras compañeras se llama Implica Psicología y puede vernos en Instagram o en la página web. Si pones implicapsicología.com también sale. Y también tenemos pues terapia o acompañamiento online o presencial también aquí en Madrid. Así que para lo que necesitéis. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Dani, Tawana, por vuestro tiempo y la verdad es que
Bueno, encantado. Bueno, chicos, gracias por la Gracias. invitación, Ricardo, Taguana. Un abrazo y encantadísima de conocerte. Me encantó. Un placer. Cualquier Gracias, cosa que Dani. necesites, nos mantenemos en contacto. Un gran abrazo. Gracias. Chao. Un abrazo a los dos. Gracias. Gracias por acompañarnos en este capítulo en donde hemos hablado acerca del síndrome del impostor. Espero que te lo hayas disfrutado. También espero que sigas a mis invitadas, a Dani Goico y a Taguana Matías en sus redes sociales. Y por supuesto a que le des like, a que te suscribas a mi canal de YouTube y a mi podcast, como a través de mi podcast Alert en ricardomiranda.es/podcast. Te espero en un próximo contenido. Mientras tanto, quedamos en touch.